Tenemos el gusto de iniciar con la conferencia de cierre del mes de mayo, de este 31 de mayo de 2020, con motivo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Y en nuestra conferencia tendremos al maestro César Orozco Rodarte, presidente del capítulo Tamaulipas, joven muy talentoso, ya verán su currículum, que ha trabajado, se ha preparado muy bien académicamente, ha trabajado muchos años en la defensa de los derechos humanos y que hoy está precisamente en el festejo de nuestra academia, de su academia, de la Academia Mexicana de Derecho. Qué bueno que estás en este cierre, César. Le agradezco el honor inmerecido de estar aquí en este cierre de mes y súper contento de poder compartir aquí con usted. El maestro César Orozco Rodarte es máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia por la Universidad de Alcalá de Henares de España. Es máster en Derechos Humanos por el Centro Panamericano de Estudios Superiores. Cursó él para efecto de prepararse en el tema de la protección de derechos humanos, precisamente un curso muy importante que imparte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través del cual ha tenido muchos instrumentos para que por más de 7 años que ha tenido la experiencia en este tema de la defensa y protección de los derechos humanos de grupos vulnerables, haya aportado muchas cosas precisamente en ese tema, porque se requiere evidentemente la voluntad, pero se requiere también la preparación, es decir, son dos elementos básicos para poder hacer las cosas como deben generalizarse, deben hacerse, y en este sentido, pues bueno, el maestro César Orozco Rodarte así lo tiene. El maestro César Orozco Rodarte abordará el tema de la necesidad de una reforma migratoria en México, y como es un tema muy vasto, vamos a iniciar precisamente preguntándole a César, ¿cuál ha sido la evolución del control de convencionalidad? Y de igual manera, dinos la evolución de la posición de los tratados internacionales en el ordenamiento mexicano. En esta introducción vamos a tratar un poquito, como mencionó usted, el tema del control de convencionalidad y del principio de proporcionalidad, de manera brevísima, solamente para que sea el sustento de nuestra argumentación a posterior, en la cual vamos a argumentar que necesitamos reformar la ley de migración y una reforma integral en materia migratoria. Aquí podemos hablar de que en el 2006, en el caso Almonacid Arellano contra Chile, pues surge formalmente este control de convencionalidad. Anteriormente, el doctor Sergio García Ramírez ya había mencionado la necesidad de un control de convencionalidad en votos particulares. Sin embargo, surge formalmente en Almonacid Arellano contra Chile en 2006, en el cual se argumenta que en virtud de los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena, que respectivamente establecen el principio de pacta sunt servanda, que dice que los pactos deben ser cumplidos, los tratados internacionales, si son ratificados, deben cumplirse, y que no se puede invocar el derecho interno para justificar el incumplimiento de un tratado internacional. Además, aquí en esta sentencia, que es el origen formal del control de convencionalidad en el sistema interamericano, menciona de que los jueces deben velar por su aplicación. Estamos hablando de un control difuso de convencionalidad por parte de los jueces del sistema interno, y menciona también de que las jurisprudencias deben ser tomadas en cuenta, las jurisprudencias, perdón, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al momento de dictar una sentencia en el derecho interno. Posteriormente, en ese mismo año 2006, podemos ver la sentencia Trabajadores Cesados del Perú, en la cual se menciona de que este control difuso de convencionalidad debe ser tratado de manera ex oficio por parte de los jueces. Quiere decir que no es necesario que sea petición de parte, sino que de oficio los jueces tienen que implementar este control de convencionalidad. Posteriormente, ya para el año 2008, la Corte Interamericana, en el caso Heliodoro Portugal contra Panamá, brinda el fundamento, establece el fundamento de este control de convencionalidad, que es el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el cual se menciona de que al momento de los estados parte de ratificar esta convención, pues necesitan implementar o adoptar las medidas legislativas necesarias para que sea compatible con esta Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y así podemos llegar al 2009 y al 2010 en los casos Rosendo Radillas Pacheco y Cabrera García contra México, en los cuales, aquí es bien importante, se establece de que debe existir una interpretación conforme
que básicamente es una técnica hermenéutica, es una técnica de interpretación en la cual los derechos y libertades de las constituciones, en este caso la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe ser armonizada con los valores, con los principios, con las normas y contenido de los tratados internacionales para que exista una compatibilidad entre ellos. Y además reitera también de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el único intérprete que existe para la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo tanto, su jurisprudencia debe ser vinculante. Por ahí es importante mencionar de que los estados, cuando son parte de un caso en la Corte Interamericana, pues este caso es vinculante en el sentido de los puntos resolutivos, pero para los demás países la cuestión es de que se tiene que, en esta facultad de interpretación de la Corte Interamericana, también deben tomarlo como vinculante lo que menciona la Corte Interamericana, ¿verdad? Aquí ley se establece la interpretación conforme y súper importante ya en el año 2011, en el caso Hellman contra Uruguay, pues la Corte Interamericana amplía todavía el control de convencionalidad y dice, no, ¿sabes qué? No solamente tiene que ser el Poder Judicial de cada estado con el control difuso de convencionalidad quien debe aplicar o hacer cumplir la Convención Americana, esta convencionalidad, sino de que se amplía a todos los poderes de los estados, o a todos los poderes del estado, mejor dicho, hablando del poder legislativo, ejecutivo y federal. Ya no solamente son los jueces. Y finalmente, como decimos de manera brevísima, llevamos este estudio a través de los años y de las sentencias, que al menos son 7, las importantes en el desarrollo del control de convencionalidad, llegamos a la masacre de Santo Domingo contra Colombia, en el cual se establece el principio de complementariedad, que dice, ¿sabes qué? Los estados son el primer garante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tienen la oportunidad de ser quien la haga cumplir en primer término. Ya en un segundo término tendría que ser la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos en el caso de que el Estado no la cumpla o no proteja o no satisfaga, no garantice la reparación del daño en caso de violaciones a derechos humanos. Y antes de entrar por ahí al tema de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pues no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle al doctor José de Jesús Naveja Macías, que es un especialista en el tema, si por ahí quiere aportar algo en esta exposición. No, al contrario, continuar, porque es un tema muy vasto que lo manejan muy bien y yo creo que teníamos la obligación moral de abordarlo. Se ha abordado porque tú eres un verdadero experto en tema migratorio. Entonces, para ser breves, porque tu tiempo son muy importantes, qué bueno que haces esa alusión, cómo se va configurando este concepto que, reitero, surge realmente en Europa, en Francia, en en dos casos muy específicos, en el 79 y en el 85. En el caso de la Sociedad Jacquet y el Nicolo, que fueron bastante importantes porque se estableció la supremacía del Tratado de Roma sobre la Constitución, sobre el ordenamiento jurídico francés. Pero qué bueno que haces ese viraje y establecer cómo también lo planteas, que hubo esos votos razonados, que ya tú lo manejaste muy bien, el primero Macha contra Guatemala, pero que realmente donde se gesta plenariamente es a través, este caso en Monasterio Arellano contra Chile, y que después reiteras efectivamente que en ese momento no se genera ex oficio, o sea, vinculante, hasta la siguiente sentencia, que fue a trabajadores cesados del Congreso, y al último, en ese caso, Hellman, muy importante, contra Uruguay, del 24 de febrero de 2011, la verdad es algo que, por ejemplo, don Sergio García Ramírez siempre le angustió. Cuando creó el concepto en pláticas de sobremesa con don Sergio, decía, yo le quise llamar control de juridicidad, control de internacionalidad, y que no pasara al Poder Judicial. Le angustia esa situación. Yo en lo particular, pues tengo una opinión un disidente en ese sentido, pero ¿quién mejor para conocerla que don Sergio García Ramírez, un verdadero genio de todo este sistema interamericano y un precursor de muchos temas fundamentales? Pero bueno, siguiendo con tu experticia, que me interesa mucho porque de verdad es un tema muy importante y que en estos días y que en todos estos momentos, con la cuestión del COVID y post-COVID, pues va a tomar una especial importancia y hay que buscar la manera que se hagan efectivos esos derechos humanos. César, ¿cómo se ha aplicado el test de proporcionalidad en asuntos relacionados con migrantes? Nada más para cerrar el anterior tema, lo abordó de manera magistral usted, ¿verdad? Y aquí simplemente para cerrar, hay que ver la evolución de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a cómo adopta el control de convencionalidad la posición de los tratados internacionales, en el sentido de que pues, en la jurisprudencia de 1981 decía, ¿sabes qué? Los tratados internacionales se encuentran
por abajo de la Constitución y aparte leyes federales, pero sí por encima de leyes locales y constituciones locales. Ya para el año 2007 establece de que en virtud de este principio pacta sunt servanda, pues la Constitución, los tratados internacionales se encuentran situados solo por debajo de la Constitución. Es importante mencionar que ya en la resolución del expediente varios 912, diagonal 2010, y para la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, por ahí ya se menciona, ¿verdad?, de que en virtud de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 y en virtud del principio pro persona, pues los tratados internacionales se convierten en auténticos derechos fundamentales al momento de ser ratificados por México en la interpretación conforme y en el principio pro persona. Sin embargo, por ahí siempre ha existido una resistencia a incorporar completamente los tratados internacionales. Incluso vemos aquí en la resolución 912, diagonal 2010, que se menciona de que pues la jurisprudencia de la Corte Interamericana únicamente tiene los efectos de un criterio orientador, mas no es vinculante, a reserva del voto concurrente del ministro Valls. Y ya finalmente para 2014 se menciona de que sí, los tratados internacionales se encuentran al mismo nivel que la Constitución siempre y cuando no la contravengan. Y aquí hablando del test de proporcionalidad aplicado específicamente en materia de migración, podemos citar al menos dos ejemplos. En el ejemplo de Vélez-Lor contra Panamá y el ejemplo de la opinión consultiva 21 diagonal 2014 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí en el caso Vélez-Lor contra Panamá se menciona de que para entrar al estudio del test de proporcionalidad, que es la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto, primero debemos de fijarnos que la medida implementada que restringe derechos fundamentales pues sea compatible con la misma Constitución, y posteriormente ya sí entraríamos al estudio de que si esa medida es idónea para un fin perseguido, si es necesaria, es decir, que dentro de la multiplicidad de opciones se elija la que es menos restrictiva, y finalmente que ese sacrificio de ese derecho fundamental o ese derecho humano pues sea proporcional. Quiere decir que se obtengan mayores beneficios, e incluso en algunas teorías se menciona de que no se puede sacrificar un derecho humano para preservar otro. Por ahí en el caso Vélez-Lor contra Panamá, es una persona ecuatoriana en situación migratoria irregular que llega a Panamá, es detenido por la simple situación migratoria, y en ese momento histórico en Panamá, la cuestión de ingresar irregularmente a un país, mejor dicho, a ese país, se consideraba un delito penal. Entonces, por ahí lo que se hace es de que primero se le procesa administrativamente por la cuestión del ingreso irregular, y posteriormente se le procesa penalmente nuevamente. Aquí la situación de que lo que resuelve la Corte Interamericana, en este caso en específico, es de que menciona de que al aplicar este test de proporcionalidad, no se puede tomar como que se cumple el principio de idoneidad o su principio de idoneidad, puesto que se está aplicando esta detención migratoria de una manera punitiva, por lo cual no es compatible y no podría ser proporcional. Y por ahí, ya avanzando para la opinión consultiva 21 diagonal 2014, se menciona de que sí, los estados tienen una potestad soberana para la cuestión de fijar las políticas migratorias. Sin embargo, esas políticas migratorias no pueden ser contrarias a derechos humanos y por consiguiente tampoco contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y aquí en el estudio de las detenciones de niñas, niños y adolescentes migrantes por el simple hecho de la cuestión migratoria, menciona de que sí, tal vez una detención podría llegar a ser idónea para un FIR perseguido, que podría ser la cuestión de que se sometan a un procedimiento administrativo migratorio. Sin embargo, no podría decir que es necesaria, porque dentro de las múltiples opciones que existen, pues esta no es la más gravosa. Quiere decir de que aquí concluye la Corte Interamericana diciendo, ¿sabes qué? Esta medida restrictiva, sobre todo aplicada para niños, niñas, adolescentes migrantes, tiene que ser tomada como una manera excepcional y como último recurso, y por lo tanto no podría ser convencional, es anticonvencional, y por ser desproporcionada o no cumplir con este test de proporcionalidad. Aquí simplemente hicimos este estudio
como le decía, para sustentar nuestra argumentación, que creo que la argumentación para sustentar esta reforma o esta iniciativa de reforma que estamos proponiendo es de que los estados tienen la obligación de cumplir con los tratados internacionales en virtud del principio de pacta sunt servanda, y que todas las autoridades del Estado mexicano tienen esa obligación de aplicar las convenciones, en este caso la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Qué importante es que estableces eso, y el criterio de la Corte, que al final de cuentas en esa sentencia, Aya Pacheco, es donde surge pretorianamente el tema de la interpretación conforme en el sistema interamericano. Pero ¿cómo lo recepciona México? Es que esa varios 912 diagonal 10, que después derivó sobre todo en la 65 y 66 diagonal 11, son dos tesis. En la 65 se establecía que las sentencias en contra de donde el Estado mexicano fuera parte son vinculantes, y en la 66 que las que no sean parte son un criterio orientador. O sea, el tema del margen de apreciación nacional que se maneja en el sistema regional europeo, pero que en Latinoamérica no tendrían los efectos necesarios por la cuestión de la falta de cultura de legalidad que tenemos. César, ¿cuál es la razón por la que se considera a las personas migrantes como parte de un grupo vulnerable o en mera vulnerabilidad? ¿Por qué se conciben así? ¿Bajo qué circunstancias, César? Muchas gracias por la pregunta, doctor. Hablando de grupos en situación de vulnerabilidad en sentido general, podemos mencionar que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como diversos tribunales constitucionales a lo largo de Latinoamérica los identifican como categorías sospechosas. Estas categorías sospechosas se encuentran reconocidas en el artículo 1 de la Constitución mexicana, que establece que se encuentra prohibido la discriminación por cuestiones de origen étnico, de origen nacional, relacionadas con cuestiones lingüísticas, por el género, por las preferencias sexuales, por el sexo, etc. Entonces, a estas categorías sospechosas se reconoce de que han sido históricamente vulneradas, sobre todo en su derecho a la discriminación. Y como han sido históricamente vulneradas, en la Constitución se le otorga un derecho a la especificidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversas jurisprudencias que al momento de restringir o limitar derechos fundamentales de personas pertenecientes a estos grupos sociales, se debe realizar un escrutinio más estricto a la luz del derecho a la igualdad, a efecto de determinar que no se está vulnerando este derecho. Y bien, hablando específicamente de las personas migrantes en situación migratoria internacional, podemos mencionar que los tratados internacionales han reconocido este derecho a la especificidad. Quiere decir que se ha acreditado de que las personas migrantes han sido un grupo históricamente discriminado y vulnerado en sus derechos humanos. Por eso ha sido el primer grupo social al cual se le ha reconocido este derecho a la especificidad en un tratado internacional, incluso mucho antes de la aparición del Sistema Internacional de Derechos Humanos, quiere decir de la ONU. Por ahí es bien interesante hablar específicamente de la vulnerabilidad de este grupo social. Podemos mencionar de que en una teoría que se llama el síndrome de Ulises, por ahí se menciona las afectaciones psicológicas a las cuales son víctimas las personas migrantes al abandonar sus lugares de origen. Este síndrome de Ulises menciona de que las personas al abandonar su lugar de origen es como si sufrieran 7 pérdidas, 7 duelos. El primer duelo que menciona esta teoría es la pérdida de la tierra o el apego a la tierra en la cual uno radica, uno vive en ese lugar, y podemos mencionar el desapego a los paisajes, como podría ser las playas, incluso la temperatura. Por ahí un ejemplo muy claro de esto es la canción de Jacinto Zenobio. Es una persona que es víctima de un desplazamiento forzado interno debido a la hambruna, debido a que ya no tiene una familia en su lugar de origen, y menciona la canción, un paraíso que estaba rodeado de vegetación, de un ojo de agua donde se iban a bañar las garzas, etcétera, etcétera, y se va a lo que menciona el infierno de la ciudad, porque ya no tiene nada que hacer en su lugar de origen. Entonces sufre en esta ciudad, ¿verdad? El duelo número 2 es el de la cultura, el de las costumbres, el de los valores. El número 3
es el duelo de la familia, es abandonar a tus seres queridos, a tus familias. Yo creo que cuando habla uno con personas migrantes, lo que más te dice que les duele es haber dejado a sus seres queridos, sobre todo a sus papás, que no sabes si los vas a volver a ver. Por ahí hay una canción que ejemplifica mucho esto, que se llama El corrido de Juanito. Por ahí menciona de que pues, es un migrante mexicano que se va a los Estados Unidos, estando allá se le muere la mamá, no puede regresar para verla, está con la angustia constante de que su papá ya tiene una edad avanzada y pues no sabe cuándo va a volver a ver, o va a volver a verlo, o si lo va a volver a ver realmente. Entonces por aquí podremos hacer un pequeño ejemplo de lo que estamos viviendo en este contexto de la pandemia, con el aislamiento social que se menciona en muchas redes sociales, en muchos anuncios. Vamos a volver a abrazarnos. Y esta situación que está afectando a muchas personas, de que se encuentran lejos de sus seres queridos, de que no pueden tener ese contacto. Pues ahora imagínense estar en un aislamiento de sus seres queridos, pero constante, y que no sabes si lo vas a volver a ver. Es muy terrible. La cuarta pérdida que sufren las personas migrantes al abandonar su lugar de origen es el de la lengua, la cuestión lingüística, sobre todo si se van a un país como Estados Unidos, que habla inglés, que no comparte tu mismo idioma. Un ejemplo de ello es la canción esta de los Tigres del Norte, La Jaula de Oro, que menciona que pues es un emigrante mexicano que se va a los Estados Unidos, que se ve a sus hijos muy pequeños, y los hijos pequeños pues ya crecen en Estados Unidos, aprenden a hablar inglés, ya no quieren hablar español, y él ya no se puede comunicar incluso con sus familiares. Por ahí el quinto duelo que sufren las personas migrantes es el del estatus social. Quiere decir que al momento de emigrar, sobre todo en situación irregular, pues estás en el escalafón más bajo de la sociedad. Y por ahí obviamente sufren enormemente por esta situación de no tener documentación migratoria, de no poder acceder a buenos trabajos, mucho menos a un servicio médico, etcétera, etcétera. El sexto duelo que sufren las personas migrantes es el contacto con grupo de pertenencia, que esto básicamente es la cuestión de los prejuicios, de la xenofobia y del racismo. Esto lo viven muy desgraciadamente en un alto porcentaje todos los migrantes. Por ahí podríamos ejemplificar con ello la canción de Clandestino de Manu Chao, que menciona de que correr su destino por no tener un papel, y que en una ciudad es un fantasma, es una raya en la mar, es una persona que quiere pasar desapercibida, que quiere por ahí no ser detectada, simplemente para no ser discriminada, o para que la migración no la detenga. También podríamos ejemplificar con la canción de Frijolero, que dice Don't call me frijolero. Sobre todo creo pensar yo a las personas racistas y xenofóbicas. Finalmente, el séptimo es la cuestión de las afectaciones psicológicas que sufren debido a los riesgos que implica el viaje migratorio. Podemos ejemplificar con ello, por ejemplo, valga la redundancia, las personas centroamericanas que por su cruce por México en La Bestia, que se suben a los trenes en situaciones pero muy peligrosas, que por lo regular es muy común que sufran amputaciones o incluso pierdan la vida, o de las personas que cruzan a los Estados Unidos por el desierto, que es muy peligroso, que no todo el mundo lo logra. Aquí un ejemplo de ello, la canción esta de Bracero Fracasado, de la versión de Lila Downs, que me gusta mucho, que menciona todas las peripecias que tuvo que pasar un migrante mexicano para llegar a los Estados Unidos, que dice que se le rompieron los guaraches, que perdió la camisa, que perdió el sombrero, que lo corretearon unos güeros, quiere decir la migra, y todavía ya después cuando piensa que ya la libró, pues al final no, lo agarra la migra, y dice que todavía hasta lo regañaron. Afortunadamente lo regañan en inglés, y pues él no comprende lo que le están diciendo, pues se siente muy gacho regresar a tu lugar de origen, pues con el ánimo bajo, como sintiendo que fracasaste en tu búsqueda de este derecho inalienable a la búsqueda de la felicidad, a tratar de tener un proyecto de vida. Y finalmente creo que podríamos ver todos estos duelos a través de la canción canción mixteca,
que menciona de que esta persona, el personaje de la canción, se siente muy triste y siente mucha nostalgia al estar muy lejos de su tierra natal. Y dice, me siento muy solo y triste como hoja al viento y quisiera llorar y quisiera morir de sentimiento. Aquí básicamente estamos hablando ya de una situación de depresión. Es lo que sufren las personas migrantes con esto que se reconoce como el síndrome de Ulises. También podríamos poner de ejemplo lo que menciona Octavio Paz en el laberinto a la soledad, referente a la mexicanidad que tienen que, a la que se tienen que aferrar la diáspora de mexicanos en los Estados Unidos, a los cuales él lo identifica como los pachucos, y que con la finalidad de no ser absorbidos por una sociedad gringa, pues ellos se aferran a esa mexicanidad. Y es muy interesante esta situación. Ahora, creo que esta cuestión de la vulnerabilidad, específicamente para las personas migrantes, radica en una discriminación de hecho y una discriminación de derecho. Hablando de la discriminación de derecho, podemos mencionar que es por la restricción que sufren a sus derechos humanos. Y esta es una restricción válida que se encuentra justificada en límites previamente establecidos tanto en la Constitución como en tratados internacionales. Por ejemplo, el ejemplo básico de esta situación en personas migrantes es el derecho a la libre circulación. El artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos pues menciona de que todo el mundo tiene derecho a la libertad de circulación siempre y cuando te encuentres de manera legal en el país por donde quieres cruzar. Este término en este contexto histórico es incorrecto. El término correcto sería en situación migratoria regular, no hay personas ilegales o legales. Entonces, también el artículo 11 de la Constitución, que reconoce el derecho a la libre circulación, dice, todo mundo tiene derecho a la libre circulación, sin embargo, se puede restringir conforme a las leyes de salubridad y la ley de migración sobre todo. Entonces, por ahí vemos que hay un candado para las personas migrantes, para el libre tránsito, y es justificado que se le limite este derecho, pese a la gran expectación que teníamos hasta hace unos años con la Declaración de Nueva York y posteriormente con el Pacto Mundial de Migración para una migración ordenada, regular y segura, que se pensaba que iba a surgir un derecho emergente como era el derecho a la movilidad. Sin embargo, se reconoce a los estados la soberanía que pueden establecer una política migratoria de manera soberana, establecer los requisitos para que las personas extranjeras ingresen a su territorio, y sobre esta situación, sobre esta discriminación que es válida, surge principalmente lo que se conoce como migración irregular, que son las personas que tienen muchos menos derechos reconocidos que otras, y sobre esto creo que surge la discriminación sistemática. Ahora, estas en cuanto a la discriminación de derecho. Hablando de discriminación de hecho, pues podemos poner el caso puntual de la xenofobia que sufren todas las personas migrantes, ese miedo a los extranjeros, ese odio irracional a lo desconocido, y que desgraciadamente sufren todas las personas extranjeras. Aquí es bien interesante retomar el tema del control de convencionalidad en relación a esta discriminación que sufren las personas migrantes. Y aquí lo vamos a ver como ejemplo. En el caso Gianni Bosico contra República Dominicana, pues se habla de que hay personas haitianas viviendo en República Dominicana y que no pueden acceder a la nacionalidad, incluso habiendo nacido en República Dominicana. Y la ley de migración de República Dominicana lo que hacía era expulsar, deportar a personas nacidas en República Dominicana y que muchas veces no tenían absolutamente nada que ver ya con Haití, simplemente porque sus antepasados eran haitianos, pero ellos ya nacieron en República Dominicana. Y esta es una situación terrible, pero si lo vemos desde la perspectiva de nuestro derecho nacional, podemos encontrarnos el caso, por ejemplo, del artículo 39 de la Ley del Registro Civil de Nuevo León, que menciona de que uno de los requisitos para que los extranjeros puedan acceder a actos reconocidos en el Código Civil de Nuevo León, y puntualmente a actos reconocidos por el Registro Civil, es de que acrediten su situación migratoria regular. Incluso lo manejan como una situación migratoria legal. Por ahí lo que se quiere decir es de que si una persona extranjera nace en el estado de Nuevo León, no podría acceder a un acta de nacimiento a que se registre, porque tal vez se encuentra en situación migratoria irregular. Y aquí terriblemente
se estaría discriminando injustificadamente y se le estaría restringiendo a un niño o una niña su derecho al nombre, su derecho a la identidad, su derecho a la nacionalidad mexicana por haber nacido dentro de México. Y creo que esta es una cuestión terrible de las antinomias que existen, de que sí se restringen justificadamente los derechos de las personas migrantes de acuerdo a la Constitución y tratados internacionales. Sin embargo, también se restringen de manera injustificada, como en este caso, de que no se quiere incorporar los tratados internacionales a nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué le parece, doctor? Es un tema muy importante, sobre todo lo que contempla la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el tema del 28 de los estados federales, y el tema que tú abordas con mucha precisión, o sea, el derecho al nombre y el derecho precisamente a la nacionalidad, lo vertido en los 18 y 20. Entonces, qué bueno que haces esa alusión, porque fíjate cómo se genera responsabilidad internacional, no tan solo por acción, sino por omisión. Y entonces, ahí en este caso concreto, sí hay esas restricciones por acción, pero en muchas de las circunstancias, lo vas a decir tú más adelante, de acuerdo al desenvolvimiento del tema, cómo se generan estas dos situaciones que generan esa responsabilidad internacional, y es el momento de que se convencionalicen toda la normatividad, pero también que se convencionalicen los actos de toda la gente que esté en la función pública. Excelente, César, una excelente disertación. Maestro César Orozco Rodarte, ¿cuál es la propuesta de reforma a la ley migratoria? Aquí lo que estamos proponiendo desde la academia es una reforma integral, sobre todo la cuestión del procedimiento administrativo migratorio. ¿En qué sentido? Pues desde que si se analizan los estándares que ha fijado el sistema interamericano sobre derechos humanos a lo largo de las jurisprudencias, principalmente, como lo mencionamos en el caso Vélez-Dor contra Panamá y en la opinión consultiva 21/2014, nos damos cuenta de que en México el procedimiento administrativo migratorio, sobre todo por cuanto hace a las detenciones migratorias, no satisface estos requisitos y estos estándares interamericanos. Por ahí, como mencionamos anteriormente, sí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al igual que en algunos otros instrumentos internacionales, como podemos hablar de la Declaración de Nueva York o el Pacto Mundial para una Migración Ordenada y Segura, mencionan de que los estados tienen una potestad soberana para fijar las políticas migratorias, y aquí no vamos a entrar en esto, los requisitos que se tendrían que pedir a los extranjeros para el ingreso al país, sino que estamos hablando de las personas extranjeras que ya se encuentran dentro de México, a las cuales se les tiene que respetar sus derechos fundamentales y derechos humanos, por el simple hecho de estar en territorio, como menciona, territorio nacional, perdón, como menciona el artículo 1 de la Constitución. Aquí el primer punto que tendríamos que analizar es lo referente que se menciona en el caso Vélez-Dor contra Panamá, referente a las detenciones que tendrían que ser conforme a lo establecido en la ley. Menciona en el caso Vélez-Dor contra Panamá que el artículo 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la privación de la libertad únicamente puede proceder bajo las causas y condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas y las leyes de los estados. Entonces, en el dado caso de que no se cumpla con estos requisitos o estas condiciones, pues estamos hablando de una detención ilegal. Por ahí, si comparamos esta situación con la ley de inmigración, podemos advertir que existen diversas antinomias jurídicas. Por ahí la primera es de que podemos advertir que la ley de migración menciona de que las personas extranjeras únicamente pueden ser puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración, quiere decir presentadas, como menciona la ley, bajo 4 hipótesis o en 4 hipótesis. La primera de ellas es de que hayan cumplimentado una sentencia penal y después de ello, ya sea la autoridad judicial o la autoridad administrativa, que en este caso podría ser un ceferezo, por ejemplo, tendría que poner a disposición a esta persona extranjera ante el Instituto Nacional de Migración. Y las otras 3 supuestos es de que se haya detenido a la persona extranjera en las diligencias de control, revisión y verificación migratoria. En esta cuestión menciona la ley de migración que estas diligencias de control, revisión y verificación migratoria le corresponde, es una facultad exclusiva del Instituto Nacional de Migración, y si bien es cierto, las autoridades de seguridad pueden brindar seguridad en este tipo de operativos, esto no quiere decir que ellos de manera independiente pueden ejercer estas funciones. La función de control, estamos hablando de la revisión de documentación migratoria en aeropuertos y en puertos de entrada, por ejemplo en fronteras.
la cuestión de la revisión migratoria es la revisión de documentación migratoria en cualquier punto geográfico del país, y la verificación migratoria, la ley de migración establece que son visitas que puede realizar el Instituto Nacional de Migración para verificar que se han cumplido las leyes de migración, o cuando exista la sospecha de que a una persona, se le ha vencido un permiso migratorio. Y aquí en esta cuestión de que menciona que las autoridades administrativas pueden realizar visitas, visitas domiciliarias, pero únicamente se circunscriben a la aplicación de los reglamentos de policía, a los reglamentos de sanidad y a las disposiciones fiscales. Fuera de estas hipótesis, las autoridades administrativas no pueden realizar visitas domiciliarias. Entonces, aquí nos encontramos la primera antinomia. Se le faculta al Instituto Nacional de Migración con una atribución que es anticonstitucional, pues está en contra del artículo 16, párrafo 16 de la Constitución. La segunda situación aquí en relación con las detenciones migratorias es de que, como se los mencionamos hace un momento, ¿verdad? Estas diligencias de control, revisión y verificación migratoria son exclusivas del Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, si revisamos, como podemos ver, la ley de la Guardia Nacional, vemos que a la Guardia Nacional también se le faculta para revisar la documentación migratoria de los extranjeros y sobre todo presentarlos ante el Instituto Nacional de Migración, lo cual también es anticonstitucional. Por ahí no podemos decir que sería una detención legal porque no satisface los requisitos establecidos con la ley, existe una antinomia. La situación de que esto genera es de que se está violentando la seguridad jurídica de las personas migrantes, su derecho a una legítima expectativa de la ley, de lo que se podría esperar. Esto es en cuanto a las detenciones. Siguiendo con el curso de lo que marca o lo que establece la Corte Interamericana, aquí en el mismo caso Vélez Lor, es de que el segundo requisito es que, sin importar de que sea una detención de carácter migratorio, las personas detenidas tienen derecho a que se les ponga en inmediata disposición de un juez para que este juez califique la legalidad o ilegalidad de la detención, y en el dado caso de que sea ilegal o arbitraria, se ordene su inmediata liberación. Aquí sí nos vamos al tercer punto del estándar interamericano, de las detenciones migratorias. Vemos de que lo que solicita o lo que establece la Corte Interamericana en el caso Vélez Lor también es de que en este caso sea un juez independiente, y menciona que tiene que ser un juez, no solamente una autoridad que materialmente haga las atribuciones de un juez, porque en este caso Vélez Lor se le puso a disposición de una autoridad administrativa, como en este caso fue la Dirección de Migración, y dice la Dirección de Migración, ¿sabes qué? Sí, yo verifiqué que esa detención fuera legal. Entonces lo que menciona, en este caso la sentencia de Vélez Lor contra Panamá, es de que no, de acuerdo con el artículo 7.6, 7.5 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, este estudio de la legalidad o ilegalidad de la detención tiene que ser llevado a cabo por un juez independiente. Quiere decir que pertenezca a un tribunal jurisdiccional, no solamente una autoridad administrativa. Por ahí el cuarto punto que podemos ver del estándar interamericano sobre las detenciones migratorias es de que las personas migrantes detenidas tendrían que tener derecho a un recurso judicial efectivo contra la detención. En este caso se menciona en Vélez Lor que, si bien es cierto, existía un recurso judicial, pues se pedía de que se agotaran recursos administrativos previos y se podría dilatar y generar una detención prolongada hasta que esta persona tuviera derecho a que un juez conociera su caso. Entonces, aquí si estudiamos la ley de migración, podemos ver de que es el mismo Instituto Nacional de Migración el que detiene personas migrantes, es el mismo Instituto Nacional de Migración el que se supone que debería estudiar la legalidad de la detención, es el mismo Instituto Nacional de Migración el que resuelve ese procedimiento administrativo migratorio y finalmente lo ejecuta. Entonces, como podemos ver, en este caso, en el ordenamiento jurídico mexicano, no podemos hablar de que existe esta posibilidad de que las personas migrantes
sean puestas a disposición ante una autoridad jurisdiccional independiente para que estudie esa legalidad de la detención, ni mucho menos existe la posibilidad de que accedan a un recurso judicial efectivo. Aquí podríamos decir, bueno, sí, las personas tienen derecho las personas migrantes tienen derecho a que cuando estén detenidos presenten una demanda de amparo para que un juez federal pues estudie la legalidad de la detención. Sin embargo, no podríamos hablar de que es un recurso efectivo ni que se aplica regularmente para todos los casos. Por ahí también lo que menciona en este punto la Corte Interamericana, en el caso Beldor, es que es importante que todas las personas migrantes detenidas tengan acceso a una asistencia letrada, sobre todo porque se tratan de personas extranjeras que no conocen el ordenamiento jurídico de este país en el que se encuentran y por lo tanto no podrían acceder o conocer sus derechos para exigirlos. Sin embargo, aquí lo que vemos también en el procedimiento administrativo migratorio mexicano es que tampoco se les proporciona un representante legal de oficio. Pueden acceder a ello, pero en la mayor parte de los casos no es una realidad. Y esto ha hecho alusión de manera reiterada, por ejemplo, el Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus familiares, así como el relator de las Naciones Unidas para el caso especial de las Naciones Unidas para el caso de la migración. Finalmente, bueno, en el sexto punto del estándar interamericano para las detenciones es de que se debe determinar la proporcionalidad de la detención, y esto lo vemos en la opinión consultiva 21/2014, en el cual menciona de que si bien es cierto, una detención puede ser legal, pues también se tiene que ver si esa detención no es arbitraria y si es compatible con el artículo 7.3 de la Convención en relación a las retenciones. En este caso menciona de que una retención puede reputarse como incompatible y contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos en el caso de que sea falto de racionalidad y falto de proporcionalidad. Incluso menciona de que en el dado caso de que una detención migratoria sea muy prolongada, no podríamos hablar de que es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por lo tanto debemos decir que es arbitraria. En este caso vemos de que tampoco la ley de migración hace un análisis de la proporcionalidad de la detención. Incluso el Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familiares menciona en su observación final de septiembre de 2017 de que es un motivo de preocupación que las detenciones migratorias se usan de manera indiscriminada en México, y siendo que tendría que ser la excepcionalidad. Por ahí menciona también de que estas detenciones, si son aplicadas de manera discriminada, tendrían que ser consideradas arbitrarias y por lo tanto contrarias a la Convención de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familiares. Y finalmente aquí en el punto número 7 del estándar interamericano para el estudio de las detenciones migratorias, podemos hablar de la temporalidad de la medida restrictiva. Tanto en el caso Beldor contra Panamá como en la opinión consultiva 21/2014, se menciona de que en el dado caso de que una detención por el simple hecho de la situación migratoria de una persona sea en un tiempo excesivo, pues estamos hablando de que es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos y también a la declaración. Incluso menciona de detenciones por tiempo indefinido. Quiere decir de que las leyes tienen que fijar un tiempo máximo para las detenciones migratorias y sobre eso no se puede pasar. No puede estar en un limbo la persona. Este criterio de la Corte Interamericana pues lo toma del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Amour contra Francia, en el cual una persona de origen árabe es detenida por más de 25 días sin causa alguna en el Departamento de Migración de Francia en un aeropuerto internacional. Y aquí si analizamos la ley de migración en el artículo 111, podemos advertir de que las personas migrantes en teoría tendrían que pasar máximo 15 días hábiles en detención en una estación migratoria. Se les faculta al Instituto Nacional de Migración para aplicar medidas restrictivas de la libertad hasta por 15 días. Y dice, bueno, se puede prorrogar hasta 60 en el dado caso de que no se tengan elementos suficientes para acreditar su nacionalidad. Pero menciona la fracción quinta de este artículo 111 de que esta medida privativa de la libertad se podría extender
de manera indeterminada. ¿Quién sabe hasta cuándo? En el dado caso de que la persona migrante detenida interponga algún recurso administrativo o judicial, como puede ser el juicio de amparo. Por ahí es importante mencionar de que existen casos documentados por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, por ejemplo, en el caso Fermán Cruz y en el caso Aren Bochayá, en los cuales personas extranjeras han presentado solicitudes de refugio ante la Comisión Mexicana de Refugiados, estando detenidos en estaciones migratorias, y han pasado hasta un año detenidos por el simple hecho de solicitar un derecho, o en el dado caso de que presenten una demanda de amparo, pues también es en sentido indeterminado, y por lo tanto podemos advertir que este artículo 111 de la Ley de Migración también debe ser considerado como anticonvencional. En esta situación podemos advertir de que existe una sentencia que se dictó de manera reciente por parte del primer tribunal del noveno circuito, con sede en San Luis Potosí, en los que se menciona de que en virtud de que la Ley de Migración de 2011 establece que la situación migratoria irregular de una persona no puede ser considerada ya como un delito, simplemente como una falta administrativa, pues bueno, estas detenciones, de acuerdo a la Constitución, no deberían exceder más de 36 horas. Sin embargo, aquí en la Ley de Migración vemos que en un caso regular podrían llegar hasta los 60 días hábiles, y en el dado caso de que presenten algún recurso judicial o administrativo, pues indeterminadamente, como vemos en este caso que mencionamos, que pudo llegar hasta un año. Y bueno, finalmente podemos mencionar de que la Ley de Migración sí contempla medidas alternativas a la detención. Por ejemplo, en su artículo 102 menciona de que las personas migrantes que se encuentren sujetas a un procedimiento migratorio tienen derecho a presentar una solicitud para salir bajo fianza, para pagar y para continuar con su procedimiento administrativo migratorio estando en libertad. Sin embargo, se le exige un requisito extra, que es de que lleve una solicitud responsiva firmada por un ciudadano u una organización social mexicana que se haga responsable de esta persona y que diga: yo me hago responsable de que va a continuar con su procedimiento administrativo migratorio. Si vemos la situación de que en los procesos penales las personas que tienen derecho a la libertad bajo fianza simplemente tienen que pagar, diciendo de que han cometido un delito, aquí podemos decir que es completamente desproporcional, anticonvencional, que una persona que simplemente ha cometido una falta administrativa se le exija, además de la fianza, que lleve una carta responsiva de una persona mexicana o de una organización social mexicana. Entonces, en ese sentido, la propuesta puntual de esta iniciativa de la reforma a la Ley de Inmigración, que posteriormente estaríamos publicando, es de que deben crear jueces de migración que califiquen la legalidad de la detención y, en este caso, también la proporcionalidad de la medida restrictiva de la libertad. También se tiene que establecer que se debe razonar, motivar y fundar de manera individual toda medida privativa de la libertad, las cuales no podrá exceder más de 36 horas. Dentro de tu pericia, precisamente como pronunciamientos de lo que se produce y que tiene que incidir en políticas públicas, se está también proponiendo un proyecto de reforma a la Ley de Migración relacionada con niños, niñas y adolescentes migrantes. Es un punto también muy importante de esta reforma, en el sentido de que la opinión consultiva 21/2014 menciona estándares que deben cumplir todos los estados parte de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, a efecto de poder tratar el tema de la situación de niñas, adolescentes migrantes en situación migratoria irregular, sobre todo, ¿verdad? Entonces, aquí podemos hablar de que menciona esta opinión consultiva 21/2014 de que la detención por el solo hecho de ser migrantes en situación migratoria irregular tiene que ser vista como un recurso, un último recurso, un recurso excepcional, y no como un recurso indiscriminado como se ocupa aquí o se aplica en nuestro ordenamiento jurídico mexicano. Entonces, por ahí también podremos ver una antinomia entre la Ley de Inmigración y la Ley General de Niñas y Adolescentes Migrantes. La Ley General de Niñas y Adolescentes Migrantes menciona de que las personas menores de edad, migrantes,
no pueden ser detenidas en estaciones migratorias bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, la ley de inmigración menciona de que sí, podrían llegar a ser detenidas bajo algunas circunstancias de manera excepcional, siendo que la Ley General de Niñas, Niñas y Adolescentes pues, menciona lo contrario. Aquí también lo que podemos ver es de que existe una figura en la Ley de Inmigración que se llama oficiales de protección a la infancia, que dependen directamente del Instituto Nacional de Migración, y estos oficiales de protección a la infancia son los encargados de velar por el interés superior de la niñez. Pero estos oficiales dependen directamente del Instituto Nacional de Migración y son los que tienen que representar a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, por ahí vemos una cuestión de que podría ser hasta cierto punto paradójica, que la misma autoridad que te detiene es la misma autoridad que te tiene que velar por tus derechos, y siendo un niño, niña o adolescente, pues tendría que ser el sistema DIF quien se tendría que encargar de determinar el interés superior de la niñez. Aquí podemos citar una recomendación de la Defensoría del Pueblo de España, en el cual menciona de que no se puede hacer distinción alguna entre niñas migrantes en situación migratoria irregular y los niños nacionales. Se le tendría que dar el mismo tratamiento y tendría que ser las mismas instituciones y bajo los mismos protocolos de protección que tendrían que aplicar para todas las niñas, sin importar su situación migratoria, porque en este caso existiría una discriminación. Si bien es cierto, no podemos tomar esta recomendación como vinculante, obviamente porque es de España, es de un sistema diferente, incluso, pues sí lo podemos tomar aquí sí como un criterio orientador. Y bueno, lo que se propondría es principalmente de que sean los oficiales de protección a la infancia que se encarguen de representar a los niños y adolescentes en los procedimientos administrativos migratorios, pues dependan directamente del sistema DIF, y pues por ahí también de que se tome como una última medida y bajo el análisis del principio del interés superior de la niñez, cualquier detención de carácter migratorio implementada en contra de niñas, niñas, adolescentes migrantes. Aquí también es algo importante ver lo que dice la opinión consultiva 21/2014 de la Corte Interamericana, en el sentido de que no puede calificarse de proporcional una medida privativa de la libertad en contra de un niño migrante acompañado, por el solo hecho de que por la cuestión de no separarlos y ponderar su unidad familiar, para que la persona adulta que es con quien está acompañada, pues sí, continúe con su procedimiento administrativo migratorio, y pues el niño, como está acompañado, pues se le puede también privar de la libertad. Entonces aquí lo que menciona la opinión consultiva 21/2014 es que no, que tendría que ser al revés. Esta medida que tiene que ser tomada como un último recurso, también tendría que aplicar para el adulto que acompaña a este niño. Quiere decir que a ambos se les tiene que dejar en libertad, y solamente de manera excepcional se les tendría que restringir este derecho a la libertad, pero bajo un estándar de protección. Por ahí es lo que se propone también en relación a la cuestión de la niñez migrante. ¿Cómo se ha precisado y cómo se han establecido cuestiones, no nada más el hacer un análisis jurídico del tema y desentrañarlo, sino proponer, que eso es lo complejo y lo complicado? Te felicito lo que has crecido en todos los sentidos, me da mucho orgullo. Y bueno, qué buena esa opinión consultiva tan importante, la 21, porque a veces viene el debate si son vinculantes o no, y si lo analizamos a profundidad, este tema del interés superior del menor, que tú ya lo señalaste, y ahora está en la Constitución, en el artículo 4, es producto de una opinión consultiva, sobre todo de la opinión consultiva del 16, una solicitud de la Comisión Interamericana de la Corte, que luego se complementó con la 17, que es la solicitud del Estado mexicano. Y en esas dos opiniones consultivas, que para mí deben de ser vinculantes, ese tema que tú señalas del menor, qué importante es ese análisis que haces, el tema de la especificidad de ese principio. Ahí surge el interés superior del menor, la defensa integral del menor, el tema de la especificidad, es decir, el tomarse como un punto como un grupo netamente vulnerable, o sea, incluso en las 18, los trabajadores migrantes, los menores, obviamente vulnerados, con una vulnerabilidad muy específica, y aparte de esto, visualizar
como el menor es titular de derechos humanos. Entonces, todo esto que estás abordando nos deja, sobre todo aparte de una gran reflexión, un análisis muy profundo de que se están incumpliendo con los estándares interamericanos de derechos humanos, que el sistema interamericano de derechos humanos tiene que permear totalmente para poder generar verdaderas sociedades democráticas en América Latina. Y concluyendo, César, ¿cuáles serían los principales retos y obstáculos para aplicar esta reforma? ¿Qué consideras tú que serían los retos que tendríamos? Claro, muchas gracias por la pregunta, doctor. Mire, aquí veo dos grandes obstáculos al menos. El primero de ellos en el sentido de la erogación de recursos económicos, ya que estamos proponiendo una reforma integral al sistema migratorio, sobre todo por cuanto hace al procedimiento administrativo migratorio, en el sentido de que estamos proponiendo la creación de un nuevo órgano, como es el caso de jueces de migración que dependan directamente del Poder Judicial, o bien aprovechar los jueces existentes para que hagan a su vez de jueces de migración en la cuestión de las detenciones migratorias. Sin embargo, esto también implicaría un gran gasto, una gran carga de trabajo a los jueces que actualmente existen, los jueces penales, por ejemplo, y pues también implicaría la erogación para ampliar la infraestructura que ya existe. Entonces, creo que muchas personas verían esto como una gran problemática para la implementación de esta medida. Sin embargo, creo que a lo largo de esta conferencia lo que se ha tratado de mandar como mensaje es que el Estado mexicano, al momento de firmar y ratificar un tratado internacional, pues tiene la obligación de cumplirlos. Y al firmar y ratificar un tratado internacional en materia de derechos humanos, pues se incorporan esos derechos humanos de fuente internacional y se convierten al sistema jurídico mexicano y se convierten en auténticos derechos fundamentales. Y al ser derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, tienen diversos elementos, y uno de esos elementos es de que son vinculantes para todos los poderes y por lo tanto deben ser cumplidos. En ese sentido, creo que las autoridades no pueden excusarse y no pueden justificar su incumplimiento para decir, ¿sabes qué? Vamos a cumplir más o menos, o vamos a elegir qué derechos fundamentales cumplir y cuáles no. Entonces, en ese sentido, creo que aún así, aunque sea necesario la erogación de recursos económicos, pues pienso que sí se tendría que llevar a cabo esta reforma. Y el segundo gran obstáculo que veo es de que se necesitaría una educación de toda la sociedad y todos los operadores jurídicos en la cuestión del respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, ya que actualmente existe mucha xenofobia. Varios autores mencionan que para uno de los pasos imprescindibles para la implementación de un nuevo sistema jurídico es de que previamente se tiene que capacitar a los operadores jurídicos, pero también se tiene que educar a toda la sociedad para que estén familiarizados con este nuevo sistema previo a que entre en vigencia. Y esto se menciona de ejemplo por el sistema penal acusatorio, de que en 2008 México reforma la Constitución para incorporar los juicios orales en materia penal, el sistema penal acusatorio, y pues por ahí deroga el sistema inquisitivo tradicional. Pero no se llevó a cabo una educación de la sociedad para que estuvieran familiarizadas con ese sistema. Entonces, hasta la actualidad, creo que muchas personas mencionan que este sistema no sirve. ¿Por qué? Porque se otorga la presunción de inocencia a los procesados penales. Es un ejemplo de ellos. Y podemos poner aquí de ejemplo la diferencia entre México y Estados Unidos. México no llevó a cabo esta debida educación de toda la sociedad para que estuviera familiarizado con este sistema penal. Sin embargo, en Estados Unidos, pues a través de películas, a través de cómics, a través de series de televisión, los estadounidenses han llevado de manera subliminal esta educación a toda la ciudadanía. Por ejemplo, podemos ver series como La Ley y el Orden, CSI, en el cual nos educan sobre la cuestión de la investigación policial, la investigación pericial. Podemos ver películas como Dos hombres en pugna de Ford Coppola, en el cual el mensaje que están mandando es de que son correctos y son necesarios
los jurados integrados por ciudadanos normales, ciudadanos de a pie, iguales, por iguales. Y también vemos la situación de que el mismo jurado ve los vicios en los testimonios. Podemos ver también Matora en Ruiseñor, en el cual se ve también una situación del interrogatorio contra interrogatorio, la situación esta de un juicio por cuestiones raciales. Podemos ver cómics, como vamos a dejar ahí una liga en la descripción del video, de Batman de la serie de los años 60, en el cual por ahí Batman le explica a todas las personas de que aun y cuando él es un superhéroe y tiene archivillanos, como en este caso es el Joker, no los puede detener si no existe una causa justificada, que él tiene también que cumplir con ciertos requisitos para la detención de las personas. Y aquí, ya para concretar el tema, creo que se tendría que educar primero a la sociedad para erradicar esta xenofobia que existe y decir, ¿sabes qué? Las personas migrantes no son tus enemigos, no tienes por qué odiarlos de manera irracional, y también tienen derechos humanos y también se los tienes que respetar. Entonces veo básicamente estos dos grandes obstáculos que primero se tendrían que sortear para poder implementar nuestra reforma. Sí, fíjate que es importante, qué bueno que condensaste muy brillantemente el tema en una hora, porque da para mucho y se hiciste un condensado, digo, un manejo sincrético muy importante. Y fíjate todas estas pérdidas que tienes, todos esos aspectos emocionales que se tienen cuando hablas precisamente de Octavio Paz y refieren en el laberinto de la soledad, todo el tema hasta visualizar si tenemos una cultura y el irte del lugar de origen, bueno, tantas cuestiones discriminatorias que se sufren. Y qué bueno que aparte haces una propuesta en parte de lo que es la obligación que tiene la academia, que se han hecho algunas propuestas muy interesantes, tanto con los integrantes de la academia como con los miembros honorarios y distinguidos de nuestra academia a nivel internacional y nacional también. Y bueno, qué bueno que haces esto porque tienes un conocimiento del tema muy amplio, te has formado y te has forjado muy bien desde esa visión del sistema interamericano, que yo creo que sería una obligación, porque ahora tenemos que hablar de una tutela multinivel. Y cuando hay operadores como tú, cambia la perspectiva, ¿no? Entonces, si esto se generaliza, yo creo que vamos a llegar a buen puerto. Yo creo que este es uno de los grandes retos, ¿no? O sea, independientemente que lo primero es que llegue la normatividad a eso, porque se habla en el artículo 2, como tú lo dijiste acertadamente, cómo se tiene que adecuar el derecho nacional al derecho internacional, disposiciones legislativas, pero luego ya se habla también en el Comité de Derechos Humanos, en un manejo específico, en una opinión, un manejo que hace la comisión, que no nada más sería eso, sino que tendría que ser pues, las funciones administrativas, judiciales y educativas, como atinadamente tú lo haces. Entonces te quiero felicitar, nos felicitamos nosotros. Gracias por estar en esta fiesta como presidente del capítulo Tamaulipas de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, de la Academia Mexicana de Derecho, perdón, y entender que hay gente como tú dentro o en el interior de nuestra organización que produce muchísimo a nivel regional, igual que todos los amigos regionales. Hablaste de nuestros hermanos centroamericanos y vemos tantas cosas, ojalá que entendamos que somos parte de una región y que somos hermanos, y que gracias a hoy despedimos esta conferencia del maestro César Orozco Rodarte, que desarrolló el tema la necesidad de una reforma migratoria en México, pero esa necesidad sobre todo va acompañada de propuestas muy firmes que deben incidir en políticas públicas. Para la regulación de derechos se necesitan cosas claves, pero una de ellas es una adecuada normatividad y esa propuesta es nuestra, obviamente. César es uno de los integrantes muy brillantes de la Academia Mexicana de Derecho. Y bueno, gracias César por estar en la fiesta de la Academia, en tu fiesta. Me siento muy honrado por la invitación. Me siento muy agradecido que me hayan dado la oportunidad de participar, doctor, en este gran ciclo de videoconferencias. Y pues, antes de despedirme, quiero mandarle una felicitación a mi madre, que el día de hoy, 31 de mayo, es su cumpleaños. Y también quiero darle un agradecimiento muy especial a nuestro editor, a Armando Santiago, que por ahí ha realizado un gran esfuerzo como parte del equipo de la academia. Y pues muchas gracias, doctor. Encantado. Tú eres un miembro aparte de activos distinguidísimos también en la academia, como cada uno de los que ha pasado. Yo me siento muy orgulloso del contenido humano que tiene la academia, del potencial que tiene la academia desde los profesionales del derecho y los estudiantes que tenemos, que hemos trabajado en este proceso. Y bueno, despedimos hoy esta conferencia nacional y seguimos al mes de junio.
vamos a continuar. Muchas gracias a todos.